Vamos a comenzar ahora. Ahora sí, Katy. Estamos en la primera carta a los tesalonicenses, ya vieron la lectura de hoy. Y este domingo vamos a estar en el capítulo 4, los primeros 8 versículos. El próximo versículo es. El próximo domingo vamos a avanzar hasta el versículo 12. Y el domingo que sigue vamos a entrar en el tema que nos gusta a todos conocer, del cual sabemos a veces algo, a veces poco, que empieza hablando del rapto, ¿sí? De nuestra vida con el Señor en el cielo. Así que no se pierda estos domingos, ¿sí? Por lo menos para cuando estemos en el cielo lleguemos sabiendo de qué se trata. No, sí, ya sabemos ya. Y el tema de hoy se llama Lo que Dios quiere. Y hay una foto, ahí está, esa es la de la serie, y esta es. Y puse cosas para medir y para escribir lo que se mide, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios tiene en sus propósitos un plan establecido para la salvación del hombre. Y ese plan obedece a su carácter. Y un poco quise mostrar en estos elementos que nada escapa de la mano de Dios, ni nada se va ni más allá ni más acá de lo que Él tiene en su corazón, en su amor, en su justicia, en su gracia, en su misericordia, en su poder hacer. Y Pablo va a estar, bueno, estuvo enseñando a los tesalonicenses de estas cosas y va a acudir a esto en el pasaje que vamos a ver ahora. Así que vamos a tomar un tiempo de oración. Gracias, Señor, te damos porque hemos abierto tu palabra que habla de ti, habla de nosotros, habla de las cosas que tú quieres y es lo que necesitamos saber siempre. Ayúdanos hoy a entender un poco más de tu verdad en el nombre de Jesús. Amén. Sobre gustos, no hay nada escrito, ¿sí? ¿Se saben ese dicho, no? Sí. ¿O hay algo escrito? No, hay mucho escrito, pero siempre decimos, sobre gusto no hay nada escrito. Pero la tendencia del hombre, ¿cuál es? Que si a ti no te gusta lo que es de mi gusto, entonces no me gusta. ¿Sí o no? Y cada vez el mundo está peor. Entonces tú dices, no, mira, a mí me gusta esto, y wow, se te tiran encima, no puede ser, y te descalifican. Y se han puesto como muy, muy intolerantes con el tema de las inclinaciones que uno pudiera tener por una u otra cosa. Pero los gustos de uno permanecen, ¿o no? A pesar de eso. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿y qué es lo que más quieres? Te preguntado, ¿sabes? ¿Qué es lo que más yo quiero? Yo podría decir, un bife a lo pobre. Cierto que no. Y hasta ahora me decían, soy malo. Eso es maldad hasta ahora. A veces, a propósito de comida, cuando estamos almorzando, mi señora me dice, ¿quieres algo más? Y adivinen qué le digo yo. $1.000.000 podría ser. ¿Verdad? ¿Qué es lo que más quieres, sí o no? Sí, en el pedir no hay engaño, ese otro dicho. No, esos son bromas nomás. Pero la pregunta es, ¿y qué es lo que Dios quiere? Porque Él también lo dice. Y está en su palabra. En la Biblia, en cada libro de la Biblia, Dios, el creador y el autor de su palabra, manifiesta su voluntad. En toda la Biblia, siempre va a estar manifestada su voluntad. Les voy a dar un ejemplo. En Isaías, no, antes de ir a ese, la ley, ¿sí? La ley que dio con Moisés, ¿qué muestra? Entonces muchos dicen, lo que nosotros no podemos hacer. No, no, lo que muestra es el carácter de Dios, como Él es, qué es lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Él quiere? Y nos acordamos de los 10 mandamientos, ¿no? ¿Qué fue lo que le preguntó un escriba a Jesús? ¿Cuál es el principal mandamiento de la ley? Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, ¿sí o no? Y ahí no está expresada la voluntad de Dios, está en la ley. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está escrito. Ahora sí, en Isaías dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. ¿De quién está hablando? De Dios, el creador de todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y ahí está lo que Él es, pero también lo que Él quiere. Él es soberano y Él hace todo lo que quiere. No se trata, en el caso nuestro, de intentar estar bien con un Dios de esta magnitud, como es Dios,
sino de hacer su voluntad. ¿Por qué? ¿Qué dijo Isaías? Que Él hace lo que quiere y no le falta nada. Y conoce todas las cosas, por muy pequeñas o grandes que sean. Entonces no se trata de decir yo voy a tratar de estar bien con Dios. No, no, no. La forma de tratar de estar bien con Dios no es lo que tú decides. Tienes que averiguar qué es lo que Él dice. Celebramos recién la cena. ¿Y qué decía en la carta a los Colosenses? Que Él nos reconcilió con Él. Él hace eso. ¿Te das cuenta del poder de su soberanía? No es porque yo quiera, pero Él pone en mi corazón el desearlo. Gracias, Señor, por eso. Eso también lo hace Él. Conocemos otra historia, por ejemplo, la del joven rico, ¿sí o no? ¿Qué tengo que hacer para llegar al cielo? Eso preguntó el joven rico. Y dijo, todos los mandamientos he guardado, estoy con dislexia. Sí, todos los guardamientos he mandado. Ya, se entendió perfecto. ¿Y qué le dijo el Señor? Pero una cosa te falta. ¿Y qué era eso? Bueno, el Señor lo explica de esta manera. Ve y vende todas las cosas y dale a los pobres. Pero algo dice después. Dice, entonces Jesús mirándole, le amó. Oh, tremendo. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Y siempre nos quedamos con el principio. Una cosa te falta, ¿qué cosa? Dar las cosas a los pobres. No, 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 está diciendo eso. Lo que le está diciendo es, deja de atesorar dinero, deja de atesorar cosas, deja de atesorar lo que tú ves y atesórame a mí. Esa es la voluntad del Señor. Es la primera voluntad del Señor, que tú vayas a Él y Él te está llamando. Y lo hizo con el joven rico y lo está haciendo hoy día contigo. El Señor quiere que vengan a Él. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Ese es el título de la prédica, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que vayamos a Él. Siempre. Partiendo por la primera vez. Y de ahí para siempre. Así, entonces, el llamado que Él nos hace es a agradarlo. Vamos a ir al texto. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, mira, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. ¿Ve que lo está diciendo? Así abundéis más y más. ¿En qué? En la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere. Ese es el llamado, a agradarlo mediante una decisión de crecer. Él quiere que nosotros crezcamos en Él, en las cosas espirituales, en el conocimiento de su palabra, en la obediencia de su palabra, y ha puesto en nuestro corazón el querer hacerlo. ¿Sí? Él pone así el querer como el hacer por su buena voluntad, otra vez. Eso es lo que Él quiere. Entonces nosotros no podemos reclamar, es que a mí me cuesta, porque el Señor te dio todo para poder hacerlo. Llevar fruto, no solo crecer, sino que también llevar fruto. ¿Le suena algún texto que diga eso, no? Y en mí llevaréis fruto, ¿sí? Amar. Él quiere que nos amemos. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo en la última cena? Bueno, nos dice en Juan 13 que es la última cena, lo dice en otros pasajes, pero ahí está diciendo, un mandamiento os doy, que os améis unos a otros así como yo os he amado. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos amemos unos a otros. ¿Cómo? Como Él nos amó. Y dice la palabra como Él nos amó, ¿cierto? Entonces sabemos cómo. ¿Y qué decía el texto en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1? Al final, que en ello abundéis más y más. Y tal vez nos cueste desarrollar el amor unos a otros. Puede que tengamos un hermano favorito con el que siempre nos juntamos y otros no tanto, y a veces con algunos ni siquiera hablamos. ¿Y dónde está el amor del Señor ahí?
Tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres hacer lo que Dios quiere? Bueno, hazte esas preguntas. ¿Te estás amando como Dios dice que nos amó en Cristo? Buena pregunta, ¿no? Juan 15, llevar frutos, ¿se acuerda? La vid y los pámpanos. Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. O sea, Él es el árbol, nosotros la rama, para hacer una figura más visible, digamos. El que permanece en mí, el que tiene comunión conmigo, y yo en él, este lleva mucho fruto. La rama no puede sola, ¿cierto? ¿Dónde tiene que estar la rama para llevar fruto? En el árbol, tan viva como el árbol. Y este árbol es vida. Tenemos que estar tan unidos a Cristo como una rama a un árbol. Tanto que a veces no se diferencia dónde empieza la rama. Porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, si no estamos haciendo lo que Dios quiere, ¿qué estamos haciendo? Nada de lo que Dios quiere. ¿Y cómo se llama eso? Ya saben, ¿cierto? ¿Para qué lo voy a decir que es pecado? Ahora, los frutos, porque nosotros podemos intentar dar frutos, yo estoy en la iglesia y me esfuerzo y todo, pero los frutos no hacen que el árbol sea bueno, ¿o sí? No, el árbol es el que da buenos frutos. Yo dependo de él, tú dependes de él. No podemos hacer que él dependa de nosotros, ¿o sí? No, las buenas acciones no nos ponen en Cristo. ¿Recuerdas el fariseo y el publicano cuando oraban allá en Lucas capítulo 18? Y el fariseo decía, gracias te doy, Señor, porque yo soy bueno, hago buenas obras, doy diezmo, hago todo lo que tú me pides, yo lo hago. Soy el campeón, ¿sí? Y aparece el publicano y que dice, Dios sé propicio a mí, pecador. Yo reconozco mi condición. Soy una rama que no sirve, a no ser que esté en ti. ¿Y qué dijo el Señor? Os digo que este sí fue justificado. Para eso nos está llamando, para que entendamos esas verdades en nuestra vida. Muchas veces vamos a estar pasando cosas difíciles. Muchas veces vamos a tener dudas grandes también. Y nos vamos a cuestionar cosas o nos vamos a tener que preguntar, bueno, está en la Escritura. Y la Escritura dice estas cosas. El Señor te está llamando todo el tiempo a hacer lo que Él quiere, a hacer su voluntad. Nos cuesta que nos digan, mira, haz lo que yo quiero. Hoy se pasó para soberbio el tipo, ¿no? ¿Sí o no? Hagan lo que yo quiero. Ya. Y tenemos ese ADN pecador en nuestro interior y no queremos obedecer a otros. Eso viene de fábrica con el pecado. Y Dios rompió eso cuando nos salvó en Cristo, nos cambió el corazón por uno que sí puede entender las cosas de Él, nos dio el Espíritu Santo para poder entender las cosas de Él como nuestras, para poder decir entonces, tú eres el Señor, yo soy tu siervo. ¿Qué quieres que yo haga? Como dijo Pablo cuando se convirtió. Y si yo no estoy en esa posición, entonces tengo que preguntarme en cuál estoy. Dios no es soberbio. Aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Lo dijo el Señor o no? Pero Él es la autoridad. Él es el Dios sobre todas las cosas. Él es perfecto. Y si no quiero hacer algo mal, separado de Él, no puedo. Tengo que estar permaneciendo en Él para hacer lo que Él quiere. Y Pablo enseña esta verdad de manera práctica en este texto, en los versículos 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, hacer lo que Él quiere, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús. ¿Conoce la Escritura? Eso lo está diciendo. Ya se las enseñé. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Voy a hacer un alcance paréntesis.
En cuanto a veces la traducción del texto, cuando uno habla idioma original, se enriquece un poco más. Dice aquí que os apartéis de fornicación, y la idea es de inmoralidad, ¿ya? De cualquier pecado inmoral, ese es el punto. Que cada uno de vosotros tenga su propia esposa en santidad y honor, y la palabra esposa en el griego no es esposa, sino que es vaso o cuerpo, que también se usa en otros textos como esposa. Por eso probablemente lo tradujeron así. Pero está hablando mi parecer respecto al contexto del versículo, es que está hablando de cada uno de nosotros, ¿sí? Que sepamos poseernos a nosotros mismos en santidad y honor. Esa es la idea. Ahora, si usted es casado, haga lo mismo con su esposa. No está de más. Pero está hablando partiendo por uno. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo acá? De manera práctica, está diciendo, mira, ¿cuál es la voluntad del Señor para ti? Primero, tu santificación. Y se fijan que tiene unos puntos y coma, ¿no? Y empieza a nombrar varias cosas. Entonces, ¿qué es la santificación? La palabra santidad tiene que ver con pureza. Y cuando pensamos en pureza, bueno, mi padre era minero, ingeniero en minas, y hablaba siempre de estas cosas, y lo dice la escritura también, de cómo se purifican los metales. ¿Sí? Se calentaban para sacar las impurezas y dejar el metal puro. O sea, apartaba lo que no es para dejar lo que es. Aparta lo que es. Y en ese sentido, santidad también es apartarse. Y cuando dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, puedes decir, pues la voluntad de Dios es que te apartes para Él. Eso no significa que te vayas a lo más alto de un cerro y no te contamines con nada. Porque también dijo el Señor Jesús que nosotros, si bien no somos del mundo, estamos en este mundo, ¿sí o no? Pero la idea es que no nos contaminemos con el mundo. En ese sentido está hablando de apartarse o de santificación y tener cuidado entonces de uno mismo, de que mi ser honre al Señor, o sea, honroso para Él, cuando dice eh, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa o su propio cuerpo en santidad y honor, separado y con honra. Y luego da lo contrario, ¿no? No en pasión de concupiscencia. ¿Sabe lo que significa concupiscencia, no? ¿Sí? Deseos desordenados, o sea, que me llevan a cualquier lado y yo ni siquiera los pienso, yo los hago. Es un poco la idea. Como los gentiles, como los no creyentes, como el mundo, que no conocen a Dios. Y no está hablando de conocer, de saber que existe, está hablando de que no tienen una relación con Dios. A eso se refiere conocer. ¿Ok? Entonces, como les dije, está hablando de una manera bastante práctica. Después dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Sí? No le hagas daño a tu hermano, ni lo engañes, ni murmures contra él. No digas cosas malas contra él por su espalda, por ejemplo. Y después dice por qué, ¿no? Porque el Señor es vengador de todo esto. Y nos da la advertencia. Dime si no es práctico. ¿Cómo hago para hacer la voluntad del Señor? Bueno, no haga eso. Como ya os hemos dicho y testificado. Después dice, así que, perdón, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea, tenemos que seguir el llamado de Dios. Por algo nos está llamando, ¿no? Esa es su voluntad. Debes entonces, y esto es lo que tienes que pensar de este texto, debes vivir una vida apartada completamente de la práctica del pecado que nos contamina fácilmente. ¿Sí? Ojo, no está diciendo que no peques. Dios sabe cuáles son nuestras debilidades y nuestras limitaciones. Probablemente vamos a pecar. Lo que está diciendo es que no sea una práctica. O sea, no vivas murmurando. No vivas engañando.
No vivas mintiendo. Esa es la idea. Debes vivir una vida apartada completamente de la práctica del pecado que nos contamina fácilmente. Hay una foto que voy a mostrar que es acerca de unas ruedas de un tren. ¿Dónde corre la rueda del tren? En un riel. ¿Para qué? Para que no se desvíen. Y ese es el consejo de Pablo. ¿Sí? Nosotros somos un tren que tiene fuerza, que tiene velocidad, que tiene peso, que es difícil pararlo y que puede andar por cualquier parte, a no ser que ande sobre los rieles. Y la voluntad de Dios son esos rieles, para que no te salgas de ahí. ¿Ok? Y lo dice en Efesios capítulo 4, no vayan allá, yo se los leo. Dice, Pablo dice, esto pues digo y requiero, y me gusta como lo enfático que es Pablo. No solamente dice, esto os digo, no, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Y está hablando de los no creyentes. ¿Por qué está diciendo eso? Varias veces lo he dicho, ¿no? Porque podemos. Lo está diciendo aquí en los tesalonicenses también. Tenemos que conducirnos agradando a Dios, no haciendo estas cosas como los otros. Y lo vuelve a repetir aquí en Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Deja ya de hacerlo. Que andan en la vanidad de su mente. Andan detrás de cosas que no aprovechan. Son bonitas seguramente, son lindas. Por un minuto me pueden dar alegría, no sé, me pueden hacer sentir importante, lo que tú quieras, pero no aprovecha, se muere rápido, más que una flor. La vanidad de su mente, teniendo, y este es el tema, que cuando vives así, vas a ir decayendo cada vez más sin darte cuenta. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ya no ves, o te cuesta ver la verdad de Dios o lo que a Dios le interesa, porque estás guiado por las cosas que a ti te interesan, que son vanas, una tras otra. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, según los incrédulos, pero nosotros también podemos estar ajenos de la vida de Dios porque somos porfiados, porque nos gustan cualquier cosa menos Dios. Y negamos la obra de Dios en nosotros, y es duro. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, que dice el Señor que la voluntad de Él es nuestra santificación, ¿te das cuenta? No hagas lo de los gentiles porque vas a terminar haciendo toda clase de impureza. No te vas a dar cuenta cómo, y ahí vas a terminar. Ah, pero es que yo no quería, pero ahí terminaste. ¿Cómo partiste? No te diste cuenta. Es la vanidad de tu mente. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, ya que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuál es la verdad? Lo que Dios quiere. Lo sabemos. Entonces vivamos según eso. Es el mensaje de hoy. Simple. A veces preguntamos, y como si no nos acordamos de un hermano que una vez hizo una prédica, que toda la prédica estuvo preguntando, ¿pero qué tiene de malo? Nos hace esa pregunta, ¿no? Oye, ¿pero qué tiene de malo? Y cuando hacemos esa pregunta, estamos yendo al terreno de Satanás, donde está lo malo, y decir, pero no es tan malo, ¿sí? Ahora, si tú haces la pregunta al revés, ¿pero qué tiene de bueno? Vas a ir al terreno del Señor y la cosa va a ser absolutamente distinta. Nos gusta la pregunta, ¿pero qué tiene de malo? Porque no estamos como buscando un permiso, ¿no? Para hacerlo. Pero si preguntamos, ¿pero qué tiene de bueno? Y vamos a decir, la respuesta hoy es, bueno, nada. Entonces no lo hagas. Así de simple. Dios siempre quiere nuestra santificación y parte, y lo muestra de muchas maneras, por ejemplo, separando a Abraham. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿sí o no? Separó a Abraham de un lugar de paganismo. Y tenés ahí la figura. Tomó a Israel que estaba en Egipto, que tenían un montón de dioses que todavía lo están estudiando y no terminan, para llevarlos al desierto y de ahí a la tierra prometida. Los separó de un lugar pagano. Y la instrucción inicial era para
que vayan a adorar al monte donde Dios les dijo. ¿Te das cuenta de lo que hizo, no? Los saca de un lugar pagano y los dice, vayan a donde yo les digo para que me adoren a mí, porque mi voluntad es vuestra santificación. Desde el principio está diciendo lo mismo una y otra vez en la Escritura. Les dije, todos los libros de la Biblia hablan de la voluntad de Dios, ¿o no? Y antes de llegar a la tierra prometida, el Señor les dice que busquen su santificación para que cuando entren en la tierra prometida entren santos, apartados para Él, porque son el pueblo de Él los que van a entrar ahí. Y llegan a Baal Peor, ¿se acuerdan eso, no? Y se contaminan con las mujeres. Y hay una gran mortandad. En vez de separarse, se anexaron a lo que no debían. Y una y otra vez vemos cómo Israel, en vez de buscar a Dios, hacer la voluntad de Dios, empezaron a buscar dioses ajenos. Empezaron a pedir rey. ¿Recuerdan, no? Queremos un rey como lo tienen las naciones vecinas. ¿Y qué dijo Samuel? Estaba con un dolor tremendo en el corazón porque lo habían desechado. ¿Qué le dice Dios? No te desecharon a ti, me desecharon a mí. Se apartaron de mí. Yo los aparté para mí, pero ellos se apartaron de mí. No están haciendo mi voluntad. Y termina el pueblo entonces yendo al exilio en Babilonia. Nuevamente Dios los apartó y los hace volver ya sin esos vicios, esperando la llegada del Mesías. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, hay un versículo que todo el mundo conoce, todo el mundo cristiano, que dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Y nosotros lo traducimos como, oye, no te cases con un... ¿No? No está diciendo eso. O sea, también, pero no está hablando de eso. Porque después va a hacer unas preguntas, es decir, ¿por qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? En el fondo está diciendo, no coexistas con alguien que vive del pecado. Pregunta, ¿un creyente puede ser así o no? ¿Cierto que sí? Y la respuesta está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, que Pablo va a decir, en mi carta os escribí, o sea, antes de la primera carta a los Corintios había otra carta, que no anduvierais en compañía de personas inmorales, ¿ya? No me refería a la gente inmoral de este mundo, a los incrédulos, porque si no, no podríamos predicarle, ¿o no? ¿Sí? ¿Podemos juntarnos con el mundo? Sí, pero no contaminarnos, esa es la idea. Entonces dice, oye, no estoy hablando de la gente del mundo, o los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo, tendríamos que salir de este planeta para poder vivir tranquilos. No está diciendo eso. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador, con ese ni siquiera comáis. No puedes tener comunión con un hermano que vive en pecado. Ahora, llamándose hermano, probablemente a lo mejor está en la iglesia, lleva un montón de años en la iglesia y no es hermano. Dios puede juzgar eso, yo no. O a lo mejor es hermano, pero vive en pecado. Porque empezó la vanidad de su mente, ¿recuerda? Pero es tan simpático el hermano. ¿Sí? Alegra siempre las reuniones. Pero está en pecado. Entonces, ¿qué estamos valorando? ¿Lo que valora el Señor o lo que valoramos o lo que nos gusta a nosotros? Entonces, aclara de quién tenemos que alejarnos. Es duro, ¿no? ¿Es muy duro? Bueno, el valor de tu vida, el que Cristo pagó por ti, es más alto que eso, ¿o no? Entonces, no juegues con lo que Cristo te dio por ir en la vanidad de tu mente a convivir con un hermano lleno de pecado. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Sí? Y la razón de esto, el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Qué quiere Dios? No quiere inmundicia. ¿Qué quiere Dios? Quiere santificación.
Ahí tenés clarísimo. Entonces no lo hagas. No importa cuánto te duela, no lo hagas. ¿Cuánto le dolió al Señor la cruz? ¿Cuánto te duelen a ti las cosas? Son comparables, ¿no? Pero a veces para nosotros el dolor es más grande, ¿no? No, no lo hagas. Cree en el Señor, sigue al Señor, agrada al Señor, busca lo que Dios quiere, haz eso, no otra cosa. Entonces la razón está en la voluntad de Dios que quiere tu santificación y en la obra de Cristo que sigue apareciendo ahí en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 6, cuando decía, ¿recuerdas? No os unáis en yugo desigual, y empieza a decir, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y la respuesta es, ninguna. ¿No nos sacó el Señor de las tinieblas a su luz admirable? Entonces te dice, mira, acá hay un reino que es de Satanás, yo te traigo el mío, que es luz. ¿Por qué si estamos en la luz buscamos las tinieblas? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Toda la respuesta es ninguna. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Leamos la historia de Israel, ¿o no? Ninguna. ¿Cuál es el templo de Dios hoy? La iglesia, nosotros. Y mira lo que dice después. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Comunión con quién puedes tener? Con el Dios viviente. ¿Por qué vas a buscar comunión con otro? La voluntad de Dios es vuestra santificación. No busques estar en comunión con, mira, voy a hacer que la gente me aprecie, ¿sí? Que me diga, no, este hermano es como, quiero estar con él, y para eso yo tengo que reírme de otro hermano, burlarme de otro hermano, hablar mal de otro hermano, etc. No puedo agradar a Cristo y agradar al hombre al mismo tiempo. No se puede. Y más encima, todo esto, en la obra de Cristo se basa en las promesas de Dios. Y sigue el texto en 2 Corintios diciendo, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Wow. Obra del Señor, para que nosotros sigamos lo que Él quiere, la santificación. Por lo cual salid de en medio de ellos, dice, no te juntes. Y apartaos, dice el Señor. ¿Se acuerda que era apartarse, no? Santificación. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién más tiene eso? El Dios de toda la creación. El que tiene autoridad sobre todo, nos hace sus hijos para vivir de acuerdo con lo que Él quiere. Esa es la promesa fiel de Dios y está escrita. Leí una frase de Jonathan Edwards, un puritano de los más famosos que hubo. Dice, ¿cómo puedes esperar vivir con Dios para siempre? Esperamos eso, ¿no? Si lo descuidas y abandonas aquí. Es como, ¿eres o no eres? Eso es lo que está preguntando. O, ¿por qué quieres ir al cielo si no quieres lo que Él dice? Tenemos que averiguar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Él dice que Él quiere. ¿Te gustan sus promesas porque te bendicen? ¿O te gustan sus promesas por lo que es lo que Él dice? Hay una diferencia, ¿no? ¿Quién le debe a quién? Buena pregunta. Bueno, esa respuesta es la forma en que yo tengo que vivir. Esa es mi decisión. Yo le debo todo. Voy a vivir para Él. La exhortación que tenemos acá es para vivir agradando a Dios siempre. Pero no te olvides cómo empieza. ¿Qué decía el versículo 1 al final? Así abundéis más y más. No es para quedarse ahí. Es para abundar más y más. Cada vez. Tenemos que abundar en las cosas que Dios quiere. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos enseña estas verdades que a veces
necesitamos recordar, a veces las leemos y hacemos como que no las entendemos. No son para otros, son para cada uno de nosotros. Ayúdanos a aceptar con humildad en nuestro corazón que muchas veces fallamos, que muchas veces tratamos de hacer el quite y solo ganamos las cosas vanas. Ayúdanos a rendirnos de verdad ante ti para hacer tu voluntad, sabiendo que tu voluntad es nuestra santificación, apartarnos para ti, vivir para ti. Esa es la mejor vida que hay. Estamos en este mundo, vamos a ser bendecidos con todas tus cosas en este mundo, en esta vida y eternamente. ¿Por qué vamos a elegir otra cosa? Ayúdanos a hacernos esa pregunta siempre para no fallar. Gracias porque tú tienes el poder de ayudarnos en todo. En el nombre de Jesús. Amén.